Cuando estamos en bicicleta, sabemos por experiencia que a medida que giramos más rápido el piñón, pues dándole más rápido a las piernas con los pedales, la bicicleta va a ir más rápido. Sentido común, todos sabemos eso. No. No. Quiere decir que la velocidad de la bicicleta está en función de la velocidad con la que movamos las piernas o movamos el piñón, ¿cierto? Quiere decir que allí hay una relación entre estas dos variables. Hay una relación entre la velocidad de la bicicleta y la velocidad con la que movemos las piernas. Hay una dependencia, que la velocidad de la bicicleta depende con la velocidad que se muevan las piernas. Y hay una variación. A medida que se varía la velocidad con la que se mueven las piernas, pues varía la velocidad de la bicicleta. Pues bueno, todo esto es un ejemplo muy sencillo que todos alguna vez hemos realizado, hemos vivido, para comprender el concepto de función matemática. Continuando con el ejemplo de la bicicleta, entonces vamos a entender el concepto de función de la siguiente forma. Vamos a analizar, como veníamos hablando, la velocidad de la bicicleta, ¿sí? Entonces, preguntémonos, ¿qué influye para que la bicicleta vaya más rápido o más lento? Pues bueno, hay varios factores, solo voy a poner algunos, yo sé que hay muchos más, pero digamos que principalmente influyen la velocidad de las piernas, la que hablábamos ahorita, o sea, la de los piñones, el peso de la bicicleta junto con el peso pues, de la persona, el mantenimiento de la bicicleta, el tamaño de la rueda obviamente importa, la fricción de la rueda con el piso, el piñón, el tamaño del piñón en el que estemos circulando, el terreno obviamente, solo por mencionar algunos. Cada una de estas magnitudes, cada una de estas variables físicas afectan la velocidad de la bicicleta. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Obviamente faltan más, como el clima, bueno, no sé, inclusive algunos dirán el estado de ánimo con el que uno esté pedaleando, obviamente. Pero bueno, solo por mencionar algunas. Entonces, se dice que la velocidad depende de todos estos factores, ¿cierto? Entonces, en términos matemáticos, escribimos lo siguiente. V de X, Y, Z, T, mu, omega y R. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad, esto es una notación ya matemática, la velocidad depende de X, Y, bueno, y que es todas esas letras, ¿cierto? Ni siquiera lo dije. Todas esas letras, digamos que le pusimos una letra a cada una de estas. Digamos que X es la velocidad de las piernas, Y es el peso, Z el mantenimiento, T el tamaño de la rueda, bueno, etcétera, ¿cierto? Todo lo que se dijo acá está escrito matemáticamente acá. ¿Qué se está diciendo? Que la velocidad de la bicicleta depende, está en función de la velocidad de las piernas, el mantenimiento, el peso, el tamaño de las ruedas, la fricción, el piñón y el terreno. Y hasta ahí, ¿sí? Eso es lo que se dice. Bueno, esto en matemáticas se conoce como una función multivariable, porque me relaciona una variable, que es la velocidad, de la cual que depende de muchas otras variables. Entonces esto se llama una función multivariable, pero no es el caso de nosotros, solo por comentario. Vamos a retornar al ejemplo a lo que estábamos comentando al principio. Solo vamos a pensar en algo, vamos a pensar en la velocidad de las piernas. Entonces cuando movemos el piñón lo más rápido que podamos, pues la velocidad de la bicicleta pues también va a aumentar, ¿cierto? Entonces vamos a quitar todo lo demás y solo vamos a hablar de la velocidad de las piernas, con la que yo muevo las piernas. Entonces vamos a decir que la velocidad en este caso depende únicamente de la velocidad de las piernas, para hacer esto un poco más sencillo. Y entonces vamos a analizar lo siguiente. Vamos a atribuirle, vamos a darle el valor, o bueno, vamos a decir que la velocidad de las piernas es la variable X. Vamos a decirle que es X. Y la velocidad como tal, vamos a decir que es V, ¿sí? Entonces, esta variable X, que es la velocidad de las piernas, recibe el nombre de variable independiente. Y V recibe el nombre de variable dependiente. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente es muy importante. Y es que como su nombre lo dice, la variable dependiente, pues depende de otra variable.
En este caso, la variable dependiente, que es la velocidad, depende de la velocidad de las piernas, ¿cierto? Todos sabemos que si muevo muy rápido las piernas, voy a ir muy rápido en la bicicleta y viceversa. Y si voy muy despacio, pues en la velocidad de las piernas, pues la bicicleta va a ir muy despacio. En cambio, la variable independiente, pues no depende de la velocidad, ¿sí? Es completamente independiente. Esto solo en este ejemplo de la velocidad de las piernas. Lo que teníamos antes, todo lo demás que teníamos antes, mantenimiento, tamaño de las ruedas, fricción, todas esas también son variables independientes. Entonces tengo que determinar cuál es dependiente y cuál es independiente, ¿sí? En este orden de ideas, se establece entonces que la función matemáticamente se escribe así, v de x, que quiere decir que la velocidad de la bicicleta depende de la velocidad con lo que se muevan las piernas, o lo que es lo mismo, la velocidad de la bicicleta está en función de la velocidad con la que se muevan las piernas. Vamos a asumir que obtuvimos una gráfica de esa función. ¿Y cómo obtuvimos una gráfica de esa función? Pensarán ustedes, pues vea. Estamos pensando en la velocidad de las piernas relacionándola con la velocidad de la bicicleta. Entonces, pues, de alguna forma medimos la velocidad de la pierna, digamos que nos dio, no sé, 0.5, y en ese momento determinamos o calculamos la velocidad de la bicicleta. Y entonces en ese momento decimos que la velocidad de la bicicleta es 2. Entonces hacemos como ese análisis y alcanzamos a construir una gráfica como estas. Obviamente esto es un ejemplo ficticio, no estoy diciendo que esa sea la gráfica, esto es completamente ficticio, pero vamos a asumir de que es así para continuar el ejercicio y entenderlo. Entonces en el eje Y estará la variable velocidad de la bicicleta y en el eje X está, habíamos dicho que era la variable X, que era la velocidad de las piernas. Vamos a asumir que la gráfica, que la ecuación de esta gráfica es esta, que me está diciendo que la velocidad en función de X, o sea, la velocidad de la bicicleta en función de la velocidad de las piernas, está representada algebraicamente de esta forma. Ustedes dirán, qué vaina tan rara, ¿cierto? Pero para allá vamos, pues estamos como poniéndole más matemática al asunto, pero partimos de un hecho conocido, de un hecho experiencial. Entonces pensemos en lo siguiente. Ahora bien, también podemos obtener una tabla de valores. ¿Cómo así que una tabla de valores? ¿Qué es todo esto que está saliendo de por Dios? Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo. Una función matemática se puede representar de forma algebraica como esta ecuación. No es una ecuación, esto se llama una función. Una función también se puede representar de forma gráfica en el plano cartesiano y también se puede representar en una forma de una tabla de valores. Todas estas tres formas de representación me están hablando de lo mismo, de una función. ¿Y qué es una función? Es una relación de una dependencia de una variación. ¿Cómo así? Ya vamos para allá. Asumamos lo siguiente. Analicemos gráficamente lo siguiente. Digamos que, como les decía ahorita, si la velocidad de las piernas es de 0,5 metros por segundo, por ejemplo, entonces la velocidad de la bicicleta será 2 metros por segundo. Muy bien hasta ahí. Analicemos que a una variación en el eje X, vea, esta variación, ¿sí ven la pequeñita? A esta variación en el eje X, en el eje Y, ¿qué variación hubo? Hubo una variación grande. Entonces puede pasar eso, que a variaciones pequeñas en el eje X, en este caso de la velocidad de las piernas, haya una gran variación de la velocidad de la bicicleta. Ahora bien, ¿y qué tal si miramos más bien acá, ¿sí ven? Entonces, esta variación en el eje X, que ya es un poco más considerable, es relacionada con esta variación pequeña en el eje Y. Entonces allí fue al revés, y eso pasa. Lo que tenemos que concluir y llevarnos de este video es el concepto natural de una función, de cómo fue concebido histórico y epistemológicamente. Y es que una función obedece a variaciones. Una función me representa un fenómeno donde hay variación, como lo estamos viendo en la bicicleta. Cuando yo varío la velocidad de las piernas, varía la velocidad. Cuando hay una variación, hay una función. Cuando hay una variación es porque también hay una relación entre dos magnitudes.
por lo menos dos, ¿no? En este caso pues está la magnitud velocidad y la otra magnitud velocidad de las piernas. Ahí está la relación entre dos magnitudes, en donde entre ambas magnitudes, entre ambas variables, hay una relación de dependencia, donde una depende de la otra, y a una variación de la variable independiente hay una variación de la variable dependiente. Esto es lo más importante del tema de funciones. Despacio, Franchute, esto es oro. De ahí para allá sigue la matemática, la definición, que el plano cartesiano, que reemplace, que que Pero este es el concepto fundamental de qué es una función. Y si entendemos eso, podemos aplicarlo mucho más fácil y relacionarlo con el mundo real.